Bienvenidos al programa, gracias por estar con nosotros nuevamente acá, desde el escritorio de Toto, siempre con invitados de lujo. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Marcelo Montenegro es licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene también el título de Máster en Economía de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Se desempeñó como analista en jefe de la Red de Análisis Fiscal y director de Estudios Tributarios en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Fue presidente del directorio del Banco de Desarrollo Productivo. Ha sido docente de la Universidad Mayor de San Andrés, Escuela Militar de Ingeniería y Universidad Privada Boliviana. Fue director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UMSA. Actualmente es el ministro de Economía y Finanzas Públicas. Bienvenido al programa, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros, ministro. Yo soy el agradecido, Toto, de que me invites a tu escritorio a charlar y a Cristo TV también por la oportunidad de conversar de temas importantes de la economía, de cómo marcha el país en materia económica, las perspectivas, los resultados importantes que se está logrando a nivel de gobierno. Bueno, la primera pregunta es más personal. Veo que has estado en Argentina, obviamente, me imagino ahí para estudiar, ¿no? Y todo lo que has trabajado, ¿cómo te has ido preparando? ¿De qué colegio saliste? ¿Dónde has nacido? Son detalles importantes para poder conocerte, Marcelo. Bueno, yo he nacido en la ciudad de La Paz, ¿no? El año 73, y me he educado en el Colegio Don Bosco. Los 12 años he estado ahí en una institución muy importante que le tengo mucho cariño, al Colegio Don Bosco, una institución salesiana que nos ha impartido valores, conocimientos, ¿no? Pero he conocido amigos entrañables y la he pasado muy bonito, ¿no? Es la época más linda de un ser humano, ¿no? El colegio donde haces tantas locuras, picardías, y recuerdas, ¿no? Con añoranza, a veces riéndote, a veces con nostalgia, ¿no? De tratar de volver a esa época tan bonita. ¿Sigues en contacto con ex alumnos, ex compañeros? Sí, sigo charlando con muchos de ellos, que les mando un saludo desde acá y que, bueno, ¿no? Por los avatares de la vida cada uno va teniendo distintos destinos, pero bueno, nos vamos tratando de contactar por estos medios ahora modernos que son el WhatsApp, el Facebook, ¿no? ¿Tienes tu grupito ahí? Bueno, hay un grupo grande del curso, ¿no? Entonces, no es, digamos, un grupito de algunos selectos, sino de un grupo grande, ¿no? De la mayoría, que son 50, 60, ¿no? Ah, qué bien. Entonces, es un grupo muy entretenido, muy divertido. No han perdido ese brío de hacer reír, ¿no? La picardía del colegio no se ha perdido, ¿no? Qué bueno. Cuéntame, ¿qué te llevó a estudiar economía? ¿Ya tenías desde antes esa inclinación? Porque antes no era, no sé si en tu época había los tests. En mi época aparecieron los tests para saber quién uno era y andaban más desorientados todos de lo que querían ser. ¿Tú no? Bueno, mi papá fue el que me alineó un poco al tema del estudio de la economía, ¿no? Él me hacía leer algunos artículos de periódico, ¿no? Sobre las reformas que se estaban haciendo el año 86, ¿no? La reforma de la nueva política económica, el 21060, la llegada de este economista joven de Harvard, Jeffrey Sachs. Y bueno, a veces yo le decía, pero yo no entiendo muchas cosas de esto, estoy todavía en colegio, ¿no? Y me gustaba mucho la parte de física, ¿no? Especialmente la parte de electricidad, ¿no? Entonces, una de mis tendencias era tratar de ser ingeniero eléctrico, ¿no? Pero mi papá me convenció a que la economía era una área muy interesante, vibrante, e ingresé a los vestibulares de economía el año 91, ¿no? Donde me pareció fascinante esta ciencia social, ¿no? Que estudia las clases sociales, cómo se interactúan en la asignación, distribución de recursos, ¿no? Cómo se forman los precios en una economía, cómo puede una economía crecer o implosionar. Y uno de los misterios, el dinero. ¿Qué es el dinero, no? ¿Cómo funciona? Fueron cosas que me llamaron bastante la atención y que me permitieron tal vez tener algo y bastante interés luego por la materia económica en la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Mi alma mater. ¿Y se fue para siempre la electricidad o te quedó algo de hobby, no?
Bueno, a veces me hago pasar corriente, ¿no? Para máximo. recordar. Hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegué. Bueno, y luego tu especialización, los cursos, ¿cómo es tu experiencia? Porque cuando pregunto eso hay demasiadas experiencias distintas, unos que han sufrido, bueno, muchas vicisitudes en su camino a la universidad, han cambiado de carrera. A mí me tocó cambiar porque cada que entraba a la universidad, al siguiente año había golpe, entonces tenía que esperar que se abra la universidad, que era la única, tú sabes de esa parte, y así así que estudié 3 cosas porque cada uno me cambiaba para otras y no tenía la claridad que tú. Pero coméntame después cómo fue tu especialización y todo. Bueno, en los primeros años me incliné mucho al área de la microeconomía, la teoría de los precios, que me gustaba bastante, y luego al área de la macroeconomía. De hecho, cursé con el actual presidente, en ese momento era profesor de macroeconomía, y él nos introdujo a unos textos muy modernos, ¿no? En esa vez llegaba el libro de Jeffrey Sachs aquí al país, Sachs-Lejeune, un libro de texto, ahora ya encumbrado el libro de texto, pero en esas veces algo desconocido, que era macroeconomía en la economía global, ¿no? Y así fue un reto intelectual tanto para los estudiantes como también para el profesor Arce, dictarlo en ese año, ¿no? Realmente fue una innovación dentro de la currícula, dentro de la carrera de San Andrés en economía, y creo que aprovechamos bastante bien el curso con el profesor Arce, ¿no? De ahí habían otras materias que me llamaban mucho la atención, economía monetaria, que la pasé con Carlos Villegas, el desaparecido Grupo de los Duendes. Profesor y importante ministro, ¿no? Que tuvo el país. Tuve profesores importantes, ¿no? Como en su momento en la parte de ciclos económicos, Napoleón Pacheco, que siempre voy a reconocer que nos instó a leer mucho, ¿no? Y a trabajar los textos de manera muy pulcra y prolija. Entonces, tal vez no estoy siendo justo, ¿no? Con tantos buenos profesores que tuve en la parte de la formación básica, de licenciatura, pero la formación en la maestría cambió también mi forma de conceptualizar la economía, ¿no? En el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, donde hubieron profesores de talla internacional, ¿no? Que también nos transmitieron de segunda mano la economía de Chicago, ¿no? Los Chicago Boys famosos de la época. Los Chicago Boys famosos. Bueno, muchos de mis profesores fueron alumnos directos de Friedman, Becker, de Lucas, ¿no? Entonces, yo recibí de segunda mano toda esa información, y creo que también ha sido importante para los hábitos de estudio, de análisis de muchos de los problemas, ¿no? Pero la economía es una gran ciencia social que no puede ser estereotipada como un simple ejercicio matemático, ¿no? Al final del día hay clases sociales, hay personas que sufren pobreza, hay personas que están encumbradas en la élite también de las sociedades, y bueno, ahí vienen los temas de la redistribución del ingreso, ¿no? Si eso hace posible un mejor funcionamiento de la economía. Hay un grupo de economistas que dicen, no, redistribuir no, porque al final del día lo mejor es pagarle a cada quien por su aporte, productividad marginal se llama, ¿no? Y otros piensan que la redistribución puede ser un elemento importante de interconexión de todos los agentes económicos que hace más sinergia en la economía, ¿no? Hay una división en la profesión respecto a este elemento, ¿no? Y creo que en nuestro modelo económico ponderamos mucho la redistribución del ingreso como un elemento de inclusión de los agentes económicos por las particularidades, ¿no? Nadie ha decidido, Toto, el mundo en el que quería vivir. Ni ha elegido ni los padres, ni el destino. O sea, no hemos tenido un punto de partida común todos, ¿no? Por lo tanto, creo que es un elemento que también me llamó mucho la atención en el momento de trabajar en el equipo del presidente Arce cuando era ministro de Economía. Importante lo que dices, pero yo creo que la economía es el centro en el planeta, porque acompañada de la salud, pienso yo, porque como tú dices, en esas perspectivas hay personas que no tienen ni el corazón ni el conocimiento de cómo hacerlo, o han sido entrenadas en un liberalismo absoluto, y eso es lo que enseñan y lo que viven y lo que protegen. Entonces, versus lo otro, hay tantas corrientes económicas, ¿verdad?, que tienen un trasfondo
no político, pero un trasfondo social muy marcado. Tú has empezado a trabajar con el presidente actual en el ministerio y han empezado a beber lo mismo que están viviendo hoy, no han cambiado, han incrementado, me imagino, las posibilidades, los énfasis y la ciencia. ¿Qué puedes decir desde ese momento? ¿Cómo te incorporaste al equipo del catedrático en ese entonces, Luis Arce? Bueno, él me llamó un mes de abril del 2006 para que lo ayude en la red de análisis fiscal, para que pudiéramos armar bases de datos, información básica que tiene que tener y necesario un ministro de Economía. Entonces fuimos apoyando en ese trabajo y hemos ido formando una base de datos, de información muy interesante, que cuando el ministro de Economía en ese momento, Luis Arce, necesitaba tener una explicación de algún tema, ya sea macroeconómico, tributario, fiscal, monetario, nosotros proveíamos esta información para las conferencias de prensa, ¿no? Al principio hay que reconocer que fue duro para todos, ¿no? Para el propio presidente, ¿no? Porque era mostrar un modelo, mostrar nuevas medidas que no eran muy populares en la ortodoxia, ¿no? Pero que poco a poco se han ido edificando esta construcción económica que es nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Y en ese ámbito nosotros siempre hemos estado alerta de cooperar al ministro, dándole las mejores cifras, la mejor actualización de los datos, aunque él siempre ha sido exigente, ¿no? Siempre él, cuando miraba las presentaciones, nos hacía rehacer unas 2 o 3 veces, ¿no? Yeah. Ha sido siempre su exigencia de trabajo, y creo que también ha formado una escuela en el Ministerio de Economía en la medida y semejanza de lo que él exigía, ¿no? Y creo que es una de las instituciones más importantes dentro del ámbito gubernamental, del Ejecutivo, sin desmerecer lo que han hecho otros ministerios, pero la institución que ha dejado el ministro de Economía, Luis Arce, es una institución muy importante en términos de trabajo, eficiencia, que se ha mantenido, ¿no? Y me acompañan actualmente 4 viceministros, 2 de ellos ya fueron viceministros del propio presidente Arce cuando era ministro, y 2 que son nuevos en esta aventura de trabajar tesoneramente 16 horas por el país, ¿no? Diariamente. Qué bueno, y me consta eso. Quiero que entremos ahora en materia. Saltemos todos los eventos. Quiero hablar de octubre del año pasado, cuando empieza el trabajo de ustedes. ¿Cómo fue encontrarse y poner en orden lo que ya estaba desordenado por los meses anteriores? Bueno, cuando nosotros asumimos el 9 de noviembre. Noviembre, perdón. Sí, 9 de noviembre, la cartera de Economía, el presidente nos llamó al primer gabinete, nos dio instrucciones para el trabajo, para establecer también en los productos que debíamos entregarle. Inmediatamente me acerqué a él y le cité a los 4 viceministros, ¿no? Y él los aprobó también, ¿no? Porque era importante tener un consentimiento de aquello. Primero te invitó a ti. Claro, me invitó previamente. ¿Y cómo recibiste la noticia o ya la esperabas? No, siempre yo he sido una persona. Me escribían muchas personas, decían, si es cierto que usted se dice su nombre. Siempre les he respondido, esa es una atribución del presidente, ¿no? Y siempre va a ser su atribución nombrar y delegar o destituir a algún colaborador cuando él lo vea conveniente. Por eso nosotros somos como los switches. Volviendo a la electricidad, tenemos que saltar cuando así se requiera. Claro. Entonces, cuando él me llamó y me invitó, para mí fue un gran orgullo que lo hiciera, y acepté de primera impresión de lo que me dijo. Le dije que sí, que lo acompañaría. Y al preguntarle sobre el nombramiento de nuestros viceministros, cuando él me dio su aceptación, al salir ya los convoqué y trabajamos ese mismo 9
ya pasaba hasta del día 10 hasta la 1 de la mañana, Wow. ya empezando a diseñar muchas cosas que en el programa de gobierno estaban establecidos. De hecho, el bono contra el hambre salió el 1 de diciembre. Y la logística de organizar toda esa entrega de esos 1.000 bolivianos a más de 4 millones tenía que tener un trabajo tesonero de parte de todos. Entonces, creo que desde el primer momento que encaramos la conducción del Ministerio de Economía, lo hicimos imbuidos con ese espíritu de trabajo que nos transmitió en su momento el ministro de Economía y ahora presidente Luis Arce, y fuimos estableciendo los productos, los trabajos y la agenda que era prioritaria inicialmente atender, ¿no?, para el país. En primer lugar, comentarte, Toto, que un exministro de Economía, Branko Marinkovic, nos decía que nos había dejado 17.000 millones, que no había ningún problema. Cuando veo los saldos, solo tenía 3.000. Wow. Y eso era para pagar una planilla. Wow. Entonces, bueno. ¿Y por qué se equivocó? ¿O te tomó por sorpresa? No sé, porque hay una gran diferencia. Entre 3.000 y 17.000. Un poquito, ¿no? Bueno, no creo que haya sido un lapsus y un error, ¿no? Lo que él pretendía era mostrar que, aparte de los 3.000, ¿no?, habían 14.000 millones para gestionar en términos de endeudamiento, pero bueno, eso es una gestión que puede ser o no, la Asamblea puede aprobarlo como no, puede tardar en su discusión como no, pero el pago de las planillas y de aquello no espera. Claro. Entonces, hemos tenido que nosotros ir ya evaluando las maneras de hacer frente a ya las necesidades que se venían, que era el pago del mes de diciembre, el aguinaldo, y que, como habrás notado, no ha sentido ningún tipo de obstáculo, de óbice, como para decir, bueno, no me han dejado los recursos, claro, tienen que esperarme hasta mediados del mes de enero, que paguemos el sueldo, y luego el aguinaldo les pagaremos en febrero. No, hubo un trabajo para conseguir estos recursos y lo hemos hecho de la manera más eficiente y rápida posible. Y de ahí también preparar todos los decretos y los proyectos de ley que, como habrás visto, han ido saliendo, como el IGF, el ERE-IVA, también ha salido ahí el presupuesto de la gestión 2021, están los decretos del refinanciamiento y reprogramación, y otras medidas importantes, ¿no?, como el Sí Bolivia, y eso ha meritado, Toto, mucho trabajo, ¿no?, mucha exigencia, ¿no? En eso tengo que agradecer al equipo de trabajo que tenemos ahí en el ministerio, ¿no?, que ha comprendido que era importante a veces darle una hora extra más al trabajo en el ministerio, y se han podido ir sacando estas normativas que ahora ya están en pleno funcionamiento. Qué bueno. Vamos a tener unos minutos más en esta primera parte y también en la segunda. Quiero darte todo ese tiempo para que nos puedas contar casi cronológicamente, como veas, todas las medidas que van avanzando, que se han concretado, porque de pronto aparecemos en los índices internacionales de que estamos subiendo y que estamos en un puesto de expectativa, y dices, ¿cómo han hecho? ¿Qué ha pasado? O no estaba tan mal, o estaba tan mal, pero ustedes estaban tan bien que lo han cambiado. Son dos figuras que uno interpreta. Yo me voy por la segunda, obviamente, y quisiera que nos comentes un poquito de eso, porque estás hablando ya de decretos, de medidas, estás hablando que se ha empezado a reactivar la economía, eso lo están diciendo propios y extraños. Así que unos titulares de lo que nos vas a comentar, por favor, en la siguiente parte, que tenemos mucho más tiempo. Bueno, hablaremos de cómo nos han dejado la economía, Ajá. el gobierno de facto, hay que decirlo así. Sí. Voy a explicar por qué, en relación a una anécdota con un amigo de Costa Rica. Hablaremos del IGF, del impuesto a las grandes fortunas, del reintegro al IVA, que ha sido una medida redistributiva importante, del crédito Sí Bolivia, como un elemento para sustituir las importaciones, el propio presupuesto general del Estado como un vehículo para ya ordenar la asignación de recursos en el país, el manejo del grupo macro, el ir buscando
acercarnos a sectores para hacer el tema del refinanciamiento y reprogramación, el tema del SOAT, ¿no? Hay varias cosas que ir contando, estimado Toto. Vale la pena, vale la pena. Antes de pasar ya a la segunda parte, quería preguntarte, ¿en qué ha quedado los refinanciamientos de préstamos? Hay mucha confusión en algunos bancos, incluyendo el Unión, no sé, de que no se va a hacer, ya se acabó, y desde hace 2 meses mucha gente me hablaba de que están exigiéndoles, so pena de iniciales juicios y todo, de que tienen ya que hacerlo. Y si no, a ver, va a tratar de hacer un favor, a ver si por ahí se puede refinanciar un poco, pero el interés, no sé, ¿eso está un poco desordenado en general o es algo particular de este personaje? Bueno, tal vez una mala interpretación de lo que está ocurriendo, porque lo que en realidad le está pasando al sistema financiero es que la reprogramación y refinanciamiento son los bancos los más interesados en llamar a los clientes para poderlos traer al banco y decir, a ver, ¿qué ha pasado en estos 9 meses de diferimiento? Donde no sabían qué había pasado con su cliente, ¿no? Exactamente. Y en la medida que también han adaptado sus sistemas, ha habido un espacio de tiempo en el que los bancos han tenido que readaptar sus sistemas para poder incluir este ejercicio de reprogramación y refinanciamiento. Y ahora eso está en curso, o sea, los bancos están llamando a sus clientes, los han llamado en casi un 65% ya reprogramado y refinanciado, otros muchos ya han pagado normalmente, han dicho no quiero refinanciamiento ni reprogramación, deseo pagar. Y hay un 5% que está todavía en ese proceso de que todavía tiene que acercarse al banco, reprogramar y refinanciar. No hay una fecha definitiva y final de esto porque depende de que el banco les haya llamado a estos clientes y los haya citado, ¿no? Y que también estos clientes tengan que acercarse, ¿no? Es importante que este 5% restante concluya ese proceso y termine estos incentivos de que la gente se acerque a reprogramar y refinanciar. De hecho, hay una gran parte del proceso ya ha ocurrido y de eso estamos satisfechos, y hay una parte que se viene ahora ya, que es que ya muchos de los agentes ya van a empezar a pagar y a ponerse al día. Pero ya muchos ya lo han hecho sin la reprogramación y el refinanciamiento, y eso lo saben muchos bancos. Ya, pero corre el refinanciamiento todavía, para que la gente diga, claro. tenía este saldo, quiero refinanciarlo para pagar. Claro, ya, sí, o sea, eso no sigue se paró. vigente. No, para nada. Porque había caras de terror de muchos que No, además se enteraron que iba a sí. entrevistarte y dijo, No, pero, pregunta eso, por favor. Así pero que, si hubiese eso ocurrido, ya harta gente estuviera tapeándose o desnudándose en las calles, ¿no? Pero, sí. no, más bien el proceso continúa y es este 5% que falta y que creemos que lo van a hacer muy pronto. Gracias. En instantes estamos con más. En la segunda parte tendremos toda la información de la parte económica del país. Está con nosotros el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Enseguida retornamos. Aguárdenos. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya en la segunda parte de esta entrevista tan especial, porque va a traer información, orientación en la parte económica. Así que le cedo la palabra a nuestro ministro para que pueda compartirnos de los temas que anunció como titulares. Adelante, por favor, Marcelo. Bueno, inicialmente comentar, ¿no?, que yo he caracterizado como gobierno de facto porque la verdad que cuando no ha habido un pronunciamiento constitucional en su debido momento y bueno, se ha usado funciones que no le competen, bueno, además me preguntó un amigo de Costa Rica, me decía, nosotros aquí no tenemos policía ni ejército, ¿no? Y en tu país son los policías, los militares los que imponen la banda a algún presidente. No, le decía, no, porque eso yo vi, por eso pensé que eso era lo normal en tu país. Mira, desde afuera lo vieron como si eso era el evento normal, pero no, yo le expliqué que no fue así. Pero volviendo ya al tema económico,
La economía sufrió una implosión muy importante en el 2020, en una parte causado por una mala gestión macroeconómica en los primeros 5 meses del gobierno de facto, que ya llevaba a la economía en recesión. Al segundo trimestre del 2019, Toto, Bolivia estaba en el segundo lugar de crecimiento de las economías de América Latina. Siempre ha estado en el primero. ¿De América Latina? O de Sudamérica, en este caso de Sudamérica. Yeah. Estaba creciendo al 2,9 el segundo trimestre del 2019, a un trimestre de la irrupción constitucional que sufrió el país. Colombia estaba con 3%, o sea, 2,9 a 3%, estaban ahí, uno al lado del otro, ¿no? Y eso en un ambiente macroeconómico también complicado para el mundo, porque había una guerra comercial entre China y Estados Unidos, entre Xi Jinping y Donald Trump. Así es. Y América Latina y muchas partes del mundo sufrían estos embates. Aún así, la economía boliviana tenía una tasa de crecimiento importante del 2,9. La economía concluyó el 2019 con una tasa de crecimiento del 2,2, pero de ahí el primer trimestre, todavía sin pandemia, ya llegó a registrar una tasa de 0,45. Wow. O sea, casi cero. No había pandemia. Estaban las nuevas autoridades, estaban implementando el retorno, digamos, a la ortodoxia. Eliminaron la inversión pública, proscribieron a las empresas públicas, las empresas estatales, y ya la economía se iba achicando, sin pandemia. De hecho, la variación de marzo, solo la variación intermensual de marzo, ya daba una variación negativa de menos 2,5%. Wow. O sea, de 2,2 a menos 2,5, o sea, eran 4% de producto que se había diluido en poco tiempo. Y obviamente la pandemia que llegó a varias partes del mundo y obviamente llegó a fines de marzo a Bolivia, que no es la explicación de esa caída del menos 2,5, se acentuó en términos de una caída ya catastrófica de menos 11,1% el primer semestre del 2020. Uy. Pero ya caíamos a menos 2,5 a esa velocidad. Menos 11,1 fue la mala administración de la pandemia, ¿no? Con una cuarentena muy mal diseñada, organizada, que todos nos recordamos, donde no trajeron los respiradores, no habían pruebas masivas, entonces no sabíamos dónde estábamos, y cuando terminó la cuarentena se determina, el gobierno central les dice a las alcaldías, a los municipios, a las gobernaciones, vean el mejor camino que puedan hacer ustedes para salir de esta situación sin recursos, sin ningún tipo de coordinación logística. Los municipios y las gobernaciones tuvieron que enfrentarse a ese problema. Bueno, la economía se implosionó a menos 11,1 y terminó ya a fin de toda la gestión en menos 8,8% de caída de la actividad económica, ¿no? Cayó la construcción, cayó la producción manufacturera, hidrocarburos también. Los únicos sectores que, digamos, más o menos estaban ahí y manteníanse fue alimentos, que era la agricultura, y comunicaciones, ¿no? De ahí, cuando nos hacemos cargo del Ministerio de Economía, diseñamos una primera medidas de demanda y de oferta. Nuestra primera medida fue el bono contra el hambre, ¿no? Un bono que daba 1.000 bolivianos a un grupo de beneficiarios, más o menos 4.100.000 personas estaban establecidas en ese grupo de beneficiarios. Diseñamos rápidamente la logística y la distribución de este bono a lo largo del mes de diciembre, enero, febrero y marzo de la gestión actual, para llegar a estos 4 millones de beneficiarios. En el fondo llegamos a entregar a 4.035.773 personas, un monto de 4.036 millones de bolivianos, casi 600 millones de dólares, ¿no? Una primera medida que le dio otro tamiz al funcionamiento de la economía. Luego establecimos el reintegro al impuesto al valor agregado, el EREIVA, ¿no?
que hace que las personas que tienen ingresos menores a 9,000 y que no tienen incentivos para llenar el formulario del RC-IVA, no tenían tampoco incentivos de reclamar las facturas, ¿no? Cuando hacían una compra en algún comercio, en algún lugar. Ahora se les daba la oportunidad de que si ellos pedían esa su factura y la inscribían en este programa, tienen la oportunidad de que les reembolsen por lo menos el 5% de eso. Ajá. ¿No? Y ya a la fecha, ya tenemos cercanos a 50,000 inscritos en esta medida del reintegro en efectivo al IVA. Y hemos devuelto más de 10.5 millones de bolivianos. O sea, más de $1 millón se ha devuelto y estas personas ya lo están disfrutando o lo estarán guardando también. En otras palabras. Lo están ahorrando también, ¿no? Pero es una medida importante. Luego hemos hecho un aumento adicional y extraordinario de rentas para el sistema de reparto de jubilados del 3,4% aproximadamente, donde hemos beneficiado a 219,000 personas y hemos dado un monto de 244 millones de bolivianos. Hemos restablecido la inversión pública como un motor clave del modelo, ¿no? El otro motor es la redistribución del ingreso vía demanda, redistribución del ingreso, y esto de restablecer la inversión pública es el motor de la demanda interna, junto con el consumo. Hemos hecho un restablecimiento de este motor importante y hemos establecido que este año 4.011 millones de dólares serían la meta de inversión pública para la gestión 2021, ¿no? A la fecha, desde noviembre de 2020, que nos hacemos cargo, a junio de 2021, ya se ha invertido en el país 1.676 millones de dólares, ¿no? Es una cifra importante. O sea, esto de que son efectos rebote o que la economía tiene un piloto automático, realmente no son así, porque estos estímulos que te los estoy citando no son un invento, son datos que han ocurrido ya a la fecha. El impuesto a las grandes fortunas, que creíamos nosotros recaudar más o menos 100 millones de bolivianos y llegar, digamos, a 155 acaudalados de las élites en Bolivia, en el fondo hemos recaudado 240 millones de bolivianos. Más de lo calculado. Más de lo calculado, y hemos llegado a 204 contribuyentes. Tú sabes, en el mundo los ricos están diciendo, grábenos, queremos aportar más, porque saben ellos que esto es una sinergia. Si gran parte de la población no se recupera, no mejora su actividad económica, los ricos no van a poder seguir teniendo y disfrutando de lo que poseen. Claro. Por lo tanto, están dispuestos a ceder para que esto se recomponga de manera rápida. Espero que también nuestros millonarios en Bolivia tengan esa amplitud como lo tienen los millonarios en otras partes del mundo, ¿no? Se ha incrementado el 2% el salario mínimo nacional, no se hizo en la gestión 2020. En esta gestión se llega a incrementar en 2% el salario mínimo nacional. Ahora nuestro salario mínimo nacional es de 2.164 bolivianos, ¿no? De tal manera que también se recompone este elemento de redistribución también del ingreso, pero que también aporta a la demanda. Se crean ítems en salud y educación. Con todos los problemas que ha tenido esta implosión de la economía, 1.700 nuevos ítems van para educación y 2.500 para salud. Es un esfuerzo importante. ¿Y de dónde viene esto? Del programa de austeridad que se hace en el presupuesto general de este año, donde eliminamos gastos para compra de armamentos, ¿no? Eliminamos ese tipo de gastos, ¿no?, de represión. Reducimos también los gastos en bienes y servicios, recomponemos y optimizamos ítems de tal manera que nos da un ahorro del 10% y 20% en la compra de bienes y servicios. Estos recursos Toto nos ayudan a crear estos ítems, porque también hay que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando uno crea un ítem Toto, lo crea de aquí para adelante. Es un gasto de aquí para siempre. Claro. No es un gasto para un puesto de trabajo para el 2021 o el 2022 y ahí termina y se anula o se diluye ese empleo. No, es un esfuerzo que hace el Tesoro General para
de aquí en adelante. Y se hace 1.700 en educación y 2.500 nuevos ítems en salud. En el lado de la oferta, se ha constituido un fideicomiso muy importante. Partimos con 911 millones en un fideicomiso llamado Sí Bolivia, que es un fideicomiso que sustituye importaciones de materias primas o de bienes terminados. Y es un crédito que acceden todas las personas, emprendedores, microproductores, pymes, medianos y grandes empresarios también. Esto no es solamente para microproductores o para pequeñas empresas o medianas, también es para grandes, a una tasa del 0,5%. Y los requisitos son sencillos. Tienes que tener un proyecto de sustitución de importaciones, tienes que tener tu carnet de identidad, una fotocopia de ello, tienes que dar el croquis de tu casa o el croquis de tu lugar donde produces o donde vas a producir esto, una factura de luz o agua que te acredite que esa información de tu croquis es cierta, un NIT o el RAU, ¿no? Para la parte agropecuaria. Pero si no tienes el RAU, puedes sacar un certificado de no imponibilidad que te lo da el Servicio de Impuestos Nacionales. 4 requisitos para ir a obtener un crédito importante al 0,5%. ¿Y cómo ha marchado esto? Está marchando bien, más de 1.971 productores ya se han beneficiado, ya hemos entregado y hemos desembolsado más de 230 millones de bolivianos a la fecha, y con la incorporación de la parte agropecuaria, que no estaba pudiendo acceder porque le exigían NIT, pero en la parte agropecuaria no hay NIT, sino es RAO, entonces, y los que no tuvieran RAO porque no tienen más de 50 hectáreas pueden acceder a un certificado de no imponibilidad, que se lo entrega también el Servicio de Impuestos Nacionales. Tenemos la convicción de que esto nos va a ayudar a sustituir importaciones. El fondo se ha aumentado de 911 millones, se ha adicionado 350 millones de bolivianos más, de tal manera que ahora es 1.261 millones de bolivianos listos para estar colocados en la parte de la oferta productiva. Creo que habría que amplificar más esto, ¿no? O está el conocimiento de la gente de manera profunda. Sí, estos 4 requisitos los tienen que conseguir. Pero este crédito y todo lo que estás hablando, que me parece sensacional. Es sensacional. Claro, porque así suspendemos de importar y producimos acá y consumimos además lo que es nuestro, que es la clave, ¿no? Exacto, ¿no? Fíjate que nosotros producimos boratos y los exportamos y los volvemos a importar en forma de azulejos, bidet, lavamanos, cuando, sin menospreciar, eso no es una cosa muy avanzada de producir, claro, que se puede hacer aquí en Bolivia, ¿no? Qué bueno. Algo que tiene que entenderse es que en estos 14 años de la aplicación del modelo, el modelo ha sacado a muchas personas de la pobreza, ¿no? Y los ha llevado a la clase media. Y esta clase media, esta nueva clase media ya empieza a consumir bienes que antes no consumía. Y tal vez el aparato productivo no ha estado preparado para este incremento de demanda. Este crédito Sí Bolivia incentiva a que se produzcan muchos de estos bienes que los importamos, ¿no? ¿Cuántas veces mandamos nuestro gas a Brasil, nos los devuelven en forma de toallas, claro, en forma de jaboncillos, champú? Entonces, hay cosas que se pueden hacer aquí en Bolivia y que... Pienso que hay que promocionar un poco más, no sé, o estoy medio perdido. Hay que, sí. Para que la gente acuda a eso, me parece sensacional. Exactamente, y aquí lo estamos promocionando justamente, claro, en tu programa. Por eso estoy reiterando un poco eso con preguntas. Pueden ir al Banco Unión o al Banco de Desarrollo Productivo a solicitar este crédito al 0,5%, no ni el 1%. Claro, o sea, es que es un crédito regalado. Claro. Lo único que tú tienes que tener es un buen proyecto para sustituir importaciones. Qué bueno. Adicionalmente, por el lado de la oferta hemos restablecido los límites de la cartera productiva. O sea, los bancos antes tenían metas de límites de cartera productiva, tenían que tener un determinado límite, 60%. El gobierno de facto bajaron, le dijeron, no te esfuerces tanto, vamos a 50%, nosotros hemos restablecido estos límites y eso ha permitido que se restablezca el crédito productivo, pero también el crédito de vivienda de interés social, ¿no? Y eso se ha vuelto a recomponer y
a la fecha hay ya 646.137 emprendimientos beneficiados a junio de 2021. Se ha elevado el crédito productivo en 6% y en los créditos de vivienda de interés social, 86.773 familias nuevamente se han beneficiado con el crédito de vivienda de interés social, ¿no? Que también ha crecido en un 6%, ¿no? De 3.862 millones de dólares a 4.109 millones de dólares, ¿no? Son medidas que ya en estos 6 meses o 8 meses de gestión se han ido implementando y en estos 6 meses de este año ya han empezado a, como se dice, morder y a generar los efectos deseados. También lo que comentábamos, el refinanciamiento y o reprogramación de créditos, que lo que exigían muchos artesanos, gremialistas, microproductores, transportistas, que estaban endeudados con los bancos, era seguir difiriendo, ¿no? Hay un diferimiento adicional. A los 9 meses, diferir 6 más. Pero el diferimiento es congelar la relación que hay entre el banco y el prestatario. No tiene sentido. Claro. ¿No? Es como desconectarse, ¿no? Tú estés en Europa, yo esté en África, claro. No sepamos nada uno del otro y después nos encontremos. ¿Qué ha pasado de tu vida? No sé, claro. Hasta una conversación entre extraños, ¿no? Lo que hemos hecho es permitir que los bancos se reconecten con su cliente y los reprogramen o los refinancien, o muchos de ellos han preferido pagar porque les han dado tal vez una oferta crediticia más interesante. Por lo tanto, se han reprogramado y refinanciado 181.966 operaciones bancarias. Y en plata eso ha significado 3.975 millones de dólares. Wow. ¿Ah? Ha funcionado esta medida. Importantes son las cifras, ¿no? Hablan muy clarito, no hay caso de discutir eso. Ya en el momento en que lo estábamos poniendo en aplicación, se hablaba de que esto no iba a surtir, que la gente no iba a ir, los bancos decían que los estábamos atosigando, los otros decían que estábamos luchando por los intereses de los banqueros. Era una situación compleja, ¿no? De un lado creían que estábamos al lado de los banqueros, del otro lado creían que estábamos contra ellos, ¿no? Al lado de los transportistas y de los gremialistas, y que no nos interesaba el sistema financiero, y no fue así. Hemos fortalecido también, Toto, y reactivado muchos proyectos, pero también le hemos dado impulso de nuevo a nuestras empresas públicas. El gobierno de facto lo que hizo es tratar de anularlas y privilegió a la empresa privada. De eso no estamos en contra, pero un tratamiento equitativo, empresas públicas y empresas privadas. No hubo eso y nosotros hemos fortalecido el andamiaje y el funcionamiento de nuestras empresas públicas a varios proyectos como el Tren Metropolitano de Cochabamba, la vía férrea Montero-Bulo Bulo, la doble vía Guarina-Tiquina, el tramo carretero Padilla-El Salto, la planta geotérmica Laguna Colorada, los ciclos combinados en plantas termoeléctricas del sur, Entre Ríos, la planta solar fotovoltaica de Oruro que inauguró el presidente, la planta de cemento S-Bol en Oruro, 22 puentes en el norte de La Paz, perforación del pozo Sararenda X3 y otros proyectos, ¿no? Y el Gomero, ¿no? Que lo ha inaugurado hace un par de días el ministro de Hidrocarburos. Le hemos dado apoyo a BOA, ILB, Envibol ya está produciendo los envases de vidrio para las industrias, Senatex, Yacana, Papelbol, Ende, YPFB, Voltur y otros, ¿no? Y le hemos dado también en la parte de la oferta el Fogadín, el fondo de garantía, para que cuando tú vayas a pedir el Sí Bolivia y también en la estructura del crédito te pidan garantía y digamos juntando todas tus garantías llegas a un 50%, el Fogadín te da el otro 50%. Así. ¿Ah? 150 millones. Y una de las medidas que ya también se va a venir es que el seguro agropecuario se va a ampliar a muchos productos. Mira, tienes un Sí Bolivia que te entrega un crédito al 0,5%. El Fogadín que te ayuda a completar tu garantía. Seguro agropecuario, para las actividades. Tienes todo para sustituir muchas importaciones de
en tubérculos, en hortalizas, ¿no? Entonces es un escenario de un tamiz de incentivos para sustituir importaciones. Adicionalmente hemos puesto la subasta electrónica, ¿no? Y ahí nos estamos ahorrando mucha plata. Hemos hecho un cálculo con el viceministro de Presupuestos en esta subasta electrónica donde antes, digamos, iba alguien a ofrecer, digamos, papel, ¿no? O bolígrafos o material de escritorio, ¿no? Al sector público. Habían ahí algunos charles, ¿no? Oh, por favor, mitad para ti, mitad para mí, ¿no? Entonces resultaba siendo el ganador, ¿no? Claro. Ahora hay una subasta electrónica en línea. Qué bueno. ¿Ah? Donde ahí hay una puja de precios. Y que todos tienen acceso, además. Todos tienen acceso. Y eso ha permitido que ahorre el sector público más de 150 millones de bolivianos a la fecha. Mira, querido Marcelo, vamos a tener que tener un programa número 2, porque son medidas importantísimas que no pueden pasarse así nada más, que hay que aplicarlas y que la gente tiene que tomar ese beneficio, porque todos han estado con su guardatojo esperando a ver qué va a pasar y cómo va a venir la vida. Pero de pronto se están abriendo puertas. Estoy hablando de esto en el tema económico, que es importante, ¿no? Porque ahora todo es etiquetado para bien o para mal, que está en contra, que está a favor, que no es así. Hay una sola verdad. A mí me gusta ser veraz, no neutral. En este caso, el pueblo es el beneficiado, todos, sean privados, no, etcétera, etcétera. Y eso me parece sensacional. Creo que hay que realmente hacer una campaña para amplificar fuerte esto, porque salen las medidas. Primero, siempre sale la parte que distorsiona, el otro la parte que amplifica un poco, y ahí muere. Hasta la siguiente pelea por lo mismo, exactamente, y así sucesivamente. Pero va a ser muy bueno porque son medidas grandes y las que tienes todavía para hablar en varios minutos. Yo estoy súper agradecido, como un buen alumno he estado pendiente, porque mi conclusión es hay que darle promoción muy grande para que tanta gente se beneficie. Y hay muchos beneficiados, créditos al 0,5% es inédito, y para además transformarse en alguien que va a suplir las importaciones, que es otro tema sensacional, que nuestras divisas ya no van a salir, sino vamos a tener unas de entrada, ¿verdad? Y vamos a tener aquí recursos. Ahorramos divisas y generamos empleo, ¿no? Exactamente. Y todas estas medidas, querido Toto, se han reflejado también en indicadores macro, ¿no? La producción ha aumentado, ha recuperado de menos 8,8 a 5,3%, ¿no? En nuestros indicadores. Ya en el IGAE que hemos visto, 5,2, ¿no? Es una recuperación. Algunos le llaman efectos rebote, pero todas estas medidas están dando su efecto. De tener una tasa de desempleo, Toto, del 11,6%, hemos pasado de 7,6. De más, ¿cómo 7? 7,6, sí. O sea, una reducción. O sea, 130,000 personas han vuelto al mercado laboral. ¿Ah? Son medidas que están generando un escenario de optimismo y de expectativas positivas. Eso lo hemos visto en encuestas que han salido últimamente y también en las expectativas que captura el Banco Central, que ha ampliado a un mayor grupo de personas que van dando sus forecasts o sus pronósticos sobre cómo ven la economía, sus expectativas, y vemos que para este año y para el siguiente ven tasas de crecimiento en la economía, y eso también lo están diciendo organismos internacionales, que vamos a estar entre las 10 economías de mayor crecimiento de América Latina, ¿no? Esperamos que eso se dé en esta gestión. Nosotros creemos que vamos a crecer a un 4,4%, otras instituciones nos dan 5%, le llaman efectos rebote, pero nosotros estamos viendo que todas nuestras medidas que hemos ido trabajando estos 8 meses ya están dando los resultados adecuados. Que le llamen rebote, que le llamen lo que sea, pero estamos yendo adelante. Estamos mejorando, eso es lo importante. Ese es el tema. Mira, ya me han sacado tarjeta roja 2 veces por allá, pero yo quiero agradecerte tu tiempo, la paciencia y la claridad con la que has explicado. Nos ayuda a todos y todos deberíamos estar optimistas de ver la parte económica, la parte del crecimiento de nuestra amada Bolivia, porque Bolivia cobija a todos. No es para un sector, todos somos cobijados, todos somos beneficiados. Así que te felicito y es un gusto haberte conocido, escuchar. Tienes algunos dejos de tu profesor y me ha gustado mucho reconocerlos cuando hablas. En serio, por eso es tu profesor con el cual has podido caminar. Quiero bendecir tu vida, que te llene de sabiduría, Dios, que te llene de esa capacidad de seguir trabajando por tu país, porque los hombres grandes se benefician de que la gente crezca, pues produzca más y viva mejor. Y eso estás haciendo.
Así es, estimado Toto, gracias por esas palabras. Y decir, ¿no?, que toda la sabiduría proviene del Altísimo, ¿no? Así es. Y como dice en Romanos 13, todas las autoridades son puestas por Dios. Así es. ¿no? Y quien se oponga a eso ya se acarrea maldición eterna. Así que Exactamente. tenemos que respetar la decisión del pueblo y también la voluntad de Dios para manejar las riendas del país, y lo hacemos con ese espíritu de honestidad, de mirada al frente al pueblo y de mejorar la vida de todos los bolivianos, no de un cierto grupo. Gracias por el espacio que Quiero me has dar dado. un fuerte amén a lo que acabas de decir. Así sea, te bendigo mucho. Y gracias a ustedes por esta entrevista así, clara. Hemos aprendido mucho y podemos hacer mucho si tomamos en cuenta todo lo que tenemos por delante. Hasta un próximo encuentro, acá, desde el escritorio de Toto. Bendiciones.